grabación. Alejandra, listo, gracias. Bueno, antes de empezar, unos avisos parroquiales. Esperen que ahí se va conectando gente también, entonces mientras todos se van conectando. Bueno, preguntarles cómo van, cómo les fue aplicando la lluvia de ideas, aplicando las analogías, cualquiera de las dos que hayan aplicado. No sé si alguien nos quiere contar cómo le fue aplicando estas herramientas. Si alguien nos quiere contar o si alguien quiere que las herramientas que les voy a explicar hoy las apliquemos con su idea, es bienvenido. Entonces, bueno, les voy contando un poquito y les voy dando como unos avisos parroquiales. Uno, bueno, recuerden que ya estamos próximos a terminar el proceso de formación. Faltan, si no estoy mal, a ver, faltan como 3 encuentros o 3 o 4 encuentros más para terminar este proceso formativo. Entonces, para que aprovechen en estos. Tres espacios más, son 11 en total. Sí, faltan 3 espacios más, exacto. Sí, exacto, 3 espacios más. Ya acabo de mirar acá el calendario y si nos faltan 3 espacios más. Entonces, para que tengan muy presente y aprovechen estos 3 espacios, recuerden el tema de las asesorías y adicional, pues que aprovechen también este espacio para hacer todas las preguntas pertinentes. ¿Por qué? Porque recuerden que aparte del beneficio que tiene este curso, pues que es que a ustedes se lo certifican, es un curso que es certificable y que este curso les va a servir más adelante cuando ustedes quieran sacar, no sé, un proyecto adelante, un emprendimiento, se quieran presentar una convocatoria de Capital Semilla que normalmente les pide todas estas herramientas que nosotros les estamos explicando, o necesiten hacer su trabajo de grado y les pidan algunas herramientas que hay aquí, pues este curso les va a servir y es certificado. Dos, recuerden que esto también, pues culminar todo el proceso de formación y todo el proceso, se los validan como sus horas de servicio social. Entonces, para que también tengan muy presente que asistir y en el caso de que no puedan asistir, poder ver posteriormente la grabación de la formación y hacer la evaluación, pues también les permite a ustedes cumplir con el mínimo del 80% para poder certificarse. Entonces, para que lo tengan súper presente. Y tercero, pues que tengan en cuenta que esto tiene un premio que es económico al primero, segundo y tercer puesto, entonces para que también se motiven a sacar ideas bien bacanas, porque finalmente nosotros cuando calificamos, pues que somos varios jurados, todavía no sé quiénes vamos a ser los jurados, pero que esos jurados tengan las suficientes ideas para que nos quede difícil en caso de que yo esté en los jurados o los que estén, para que nos quede difícil poder seleccionar. Entonces, para que lo tengan presente. Algunas cositas importantes, yo no sé si se los han compartido o no, pero quiero mencionarles lo que tienen que entregar o cuál es el entregable que ustedes tienen que hacer. Se los voy a mencionar porque ayer en una asesoría, la persona de la asesoría tenía la duda, entonces aprovecho pues como para contarles eh, qué es lo que debe contener. Ustedes esperen que estoy abriendo por aquí ya no lo encuentro. Ustedes digamos que en el documento no tienen que poner o no tienen que tener absolutamente todas las herramientas, ¿cierto? O sea, no tienen que estar todas las herramientas ahí aplicadas una a una. ¿Qué tiene que ir? Y esto está dentro de los términos de referencia del proyecto. Ustedes tienen que hacer, importante si quieren tomar nota de esto para que lo tengan muy presente. Ustedes tienen que tener un documento de entre 3 y 5 páginas. Esas 3 y 5 páginas tienen que estar o tienen que cumplir con algo tiene que ser en Arial 12 con espaciado de 1.5. ¿Y qué tiene que tener este documento? Nosotros les vamos a compartir, digamos que no es una camisa de fuerza el formato que les vamos a compartir en caso de que lo quieran utilizar, pero sí es una guía que les puede servir, se las van a compartir. Entonces, esta guía lo que les dice es lo que yo les acabo de mencionar, extensión de 3 a 5 páginas, tamaño carta,
fuente Arial 12, interlineado 1.5 y primero, tienen que tener la identificación de la problemática o del reto, ¿cierto? Acá lo que van a hacer es, van a mencionar el reto que fue seleccionado o que se les adjudicó al inicio del proceso, o sea, el reto que ustedes tengan como equipo. Y en esa identificación de la problemática o reto van a hablar un poquito de los antecedentes y el contexto general. Eso lo hacen a través de la vigilancia, entonces van a hacer una breve descripción de la situación, datos, cifras relevantes, qué ha pasado con cuáles son los antecedentes y todo lo que ha pasado con ese problema o con ese reto. Y van a definir el subreto, que es explicar cómo, ahí sí con el tema del definir del design thinking, delimitaron un poquito el reto y lo crearon un poquito más o lo definieron un poquito más específico. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, uno, identificación de la problemática o reto. Dos, descripción del reto. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, van a hacer la justificación, que es profundizar un poquito más en el problema y en esas características, ¿cierto? Eso también se hace a partir de la vigilancia. Entonces, ahí lo que van a hacer es, cuáles son las características del problema, qué tan grande es ese problema, qué impacto ha tenido, las razones por las que se generan este tipo de situaciones, hablar un poquito de los afectados, es decir, a quién afecta, quiénes son los responsables, quiénes son las personas o los aliados o los interesados en este reto. Tres, vamos a hablar de la solución propuesta, entonces ahí lo que van a hacer es que van a explicar claramente cuál es la idea de solución. O sea, cuál es la idea que ustedes tienen. Alguien me está levantando la mano, Cristian. Cristian, dime. Entonces, si tenía una duda, el entregable es por equipo, ¿cierto? Pues no es El entregable es por persona. equipos. Ah, bueno. Sí, el Gracias. entregable es por equipo, se hace un entregable por equipo. Listo. Eh, ¿Qué más tiene que tener? Entonces, uno, me vuelvo un poquito, identificación de la problemática o reto, descripción del reto, que es como antecedentes, justificación. Tres, la solución. Entonces, describir claramente la idea de solución. em, Contar por qué es innovadora o por qué es diferente. Y muy importante, explicar cómo se implementaría, es decir, qué se necesita para poder implementar esa idea. Cuando hablamos de qué se necesita es, qué necesita usted en recursos, o sea, qué gente necesita, qué equipos necesita, o sea, todo lo que necesitaríamos para poder nosotros implementar la idea. ¿Listo? Y cuatro, ¿cuál es el valor estimado de esa propuesta? Es decir, ¿cuánto podría valernos a nosotros? ¿Cuál es esa inversión necesaria que se necesitaría para poder llevar a cabo la idea? Entonces, miren que ahí no están inmersas las herramientas como tal, pero para llegar a todo esto, ustedes tienen que aplicar las herramientas, ¿cierto? Porque ustedes tienen que contarnos cómo, cuando hablamos de la descripción clara de la idea y dicen explicar la idea central, ustedes tienen que contar cómo llegaron a esa idea, ¿cierto? Entonces, llegamos a esta idea a través de una lluvia de ideas que se realizó con el equipo, con los datos que tuvimos, ¿cierto? Y explicar un poquito la idea. Por ejemplo, cuando hablan de los actores involucrados en la descripción del reto, ahí, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que a través, o explican también que a través de aplicar un mapa de empatía y de hacer un buyer persona, conocieron un poquito los afectados, cómo se sienten, y ahí explican eso. Entonces, no es que las herramientas tengan que estar plasmadas en el documento, pero sí tienen que permitir que, o sea, sí debe darse cuenta de que ustedes aplicaron las herramientas para poder llegar a lo que, a la idea, a la solución y a toda la justificación y antecedentes. Listo. ¿Tienen alguna pregunta con ese documento? ¿Tienen alguna pregunta con ese entregable? Listo, parece que no. Otra cosa importante, que aparte de este entregable que ustedes tienen, ¿cierto? O sea, aparte del documento, ustedes tienen que hacer un video de 3 minutos. Ese video de 3 minutos, luego el otro profe, no estoy segura, creo que es el profe John, les va a explicar cómo tienen que hacer ese video, porque ese video se hace mediante una metodología que se llama pitch, ¿cierto? No sé si alguna vez han presentado un pitch, pero es un video de máximo 3 minutos que van a presentar, ¿listo? Entonces, para que tengan esto súper presente. ¿No tienen entonces ninguna pregunta con el entregable? ¿Tienen todo ahí súper claro?
Listo. Parece que sí. Asumo que este silencio es que sí, que les queda claro. Bueno, entonces en pantalla, les estoy compartiendo la pantalla. Ahí están viendo, todavía estamos en nuestro proceso de ideación. Entonces, como les habíamos dicho, Profe, era, señor, profe, era Arial 12 y ¿cómo era el pie de página? interlineado 1.5. Igual, Miguel, en el documento que les compartan está también eso especificado para que sepas. Listo, pero es Arial 2 de interlineado 1.5. Listo, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta antes de yo comenzar? Listo. Entonces, esta fase, y ojalá hoy hayan traído ideas, porque si no, obviamente si no traen ideas, pues yo sigo trabajando con el ejemplo que teníamos, pero es bueno que lo hagamos con sus ideas, pues como para que también les vayan quedando las cosas organizadas. Entonces, les habíamos hablado pues ya como el tema de ideación y habíamos visto la lluvia de ideas y las analogías forzadas. De aquí, analogías forzadas, no analogías y comparaciones, también la conocen como analogías forzadas. Analogías y comparación. Y habíamos mencionado o habíamos dicho que a través de toda esa lluvia de ideas y de todo eso que habíamos tenido, seleccionábamos una idea y que la seleccionábamos a través de esas herramientas que se llaman etiquétalo o level it, que lo que hace es que nos permite a nosotros etiquetar, con estas etiquetas evaluar y determinar la viabilidad de nuestra idea. Entonces mencionábamos si era excelente, probable, con una oportunidad posible 50-50 o una apuesta arriesgada. Hablábamos de un checkboard, que era que le poníamos algunos criterios o establecíamos algunos criterios que nosotros podíamos considerarle relevantes para evaluar y seleccionar la idea, y que poníamos también las ideas que teníamos y las calificábamos con un positivo o un negativo, o con un chulito y una X, o con un sí, con un no, y las que tuvieran mayores señales positivas, pues eran como la idea con la que nos íbamos a quedar. Y finalmente, la herramienta de los 8 factores, que es una herramienta que utiliza, como su nombre lo dice, 8 factores o 8 preguntas clave para analizar y valorar cada idea sobre la cual se deben adjudicar esos puntos, ¿cierto? O sobre la cual nosotros tenemos que calificar y nos daba como unos valores de calificación a través de esas 8 preguntas. La idea era que ustedes hoy trajeran el subreto, el brainstorming o analogías y comparación y haber aplicado una herramienta. Para así yo poderles explicar el Scamper. ¿Listo? ¿Alguien quiere que lo hagamos con su ejemplo? Vayan pensándolo mientras les voy explicando. ¿Listo? Entonces les voy a explicar el Scamper para que ahorita miren cómo lo aplicamos o si lo aplicamos al que veníamos haciendo. Entonces, cuando hablamos del Scamper, el Scamper es una herramienta muy utilizada y que para mí es una de las herramientas, pues es una de las herramientas que más me gusta personalmente, porque digamos que siempre tiene como punto de partida una situación, una idea, un producto o un servicio que nosotros tenemos. En el caso de nosotros, que es una idea de solución ante un reto de nuestra comuna, ¿cierto? Que se supone que ustedes ya lo tienen. ¿Yo qué hago? Esa idea que yo tengo la expongo a diferentes cuestionamientos, es decir, yo hago varias preguntas o le hago o pongo la idea ante varias preguntas para encontrar nuevos enfoques. Y cuando hablamos de nuevos enfoques, estamos hablando de cómo yo esta idea que tengo yo hoy puedo mejorarla y hacerla mucho más innovadora. ¿De dónde parte el Scamper? El Scamper siempre parte, regálenme un segundo. El Scamper siempre parte de el brainstorming o de la lluvia de ideas, ¿cierto? O sea, si no hay una lluvia de ideas, el Scamper no se puede dar. O si no hay unas analogías y comparación. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos brindan a nosotros la herramienta para el Scamper, partir de una idea. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hacemos es una dinámica supremamente simple. Aplicamos cada una de las reglas, ya les voy a explicar qué significa cada una de las palabras, y las sometemos a nuestra idea. ¿Listo? Entonces, la primera es la S, ¿cierto?
La primera es la S, que significa sustituir. Entonces yo voy a pensar en mi idea. Vamos a suponer que mi idea es, ¿alguien que quiere que lo haga de una vez con la idea de ustedes o pongo ejemplos al azar? Profe, sí, con la escolaridad. Con la de la escolar, con los, listo. Esas, con el podcast, Dani, ¿cierto? Sí, es que estoy en un bus y casi no escucho bien, pero dale. Listo. Perfecto, voy a hacerlo con, vamos a suponer que la idea de solución que plantean Dani, y si no estoy mal, era Karen, si no estoy mal. Pero bueno, que el equipo de Daniela puso como que su idea de solución, después de haber analizado un montón de ideas, es crear un podcast para los padres de familia, dándoles información, formación, tips y demás para disminuir los niveles de deserción escolar en los niños y adolescentes, ¿cierto? Entonces ellos van a crear ese podcast. Lo que yo hago es que empiezo a hacerme preguntas sobre mi idea. Entonces yo digo sustituir, que es la primera, que es la S. Entonces, cuando hablamos de sustituir, se refiere a si yo puedo sustituir personas, procesos, lugares, cosas, colores o actividades, ¿cierto? ¿Qué cosas yo puedo sustituir que puedan generar mayores beneficios a mis usuarios o que puedan reducir los costos o que puedan mejorar el rendimiento o que incluso le puedan incorporar características nuevas a mi idea inicial, ¿cierto? La clave aquí está en identificar qué aspectos se pueden cambiar y qué alternativas podrían ser más viables para alcanzar esos objetivos deseados, ¿cierto? Entonces, acá como lo dice, reemplazar una parte del producto con otra que funcione mejor. Ojo, aquí hay una regla y es, usted escriba todo lo que se le ocurra. Eso no indica que usted lo vaya a hacer. Lo que sí es que al final, nosotros de todo lo que vamos a escribir, definimos con cuáles nos quedamos y cuáles definitivamente no vamos a tomar. Entonces, si es un podcast, yo le empiezo a decir, listo. Entonces Dani y sus compañeros de equipo empiezan a pensar, listo. Pero ¿qué pasa si algunos de los padres son adultos mayores? ¿Cierto? Y no saben cómo utilizar o cómo escuchar un podcast. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué tal si lo sustituyo? Si sustituyo que no sea un podcast, entonces sustituir el podcast por un programa radial, ¿cierto? Entonces estoy haciendo una sustitución. ¿Qué tal si yo sustituyo los usuarios? Entonces que no sea un podcast para los papás, sino que sea un podcast para los jóvenes y los estudiantes. ¿Qué pasa si yo sustituyo que no sea un podcast, sino que sean unos videos a través de una red social, ¿cierto? Que no sean podcasts, sino videos informativos y educativos. O que no sean podcasts, sino que en vez de ser un podcast, sea unos lives que desarrollemos en YouTube, ¿cierto? Cada semana. Entonces, cuando hablamos de sustituir, y ojo, ahí no quiere decir que ella definitivamente lo vaya a hacer, como les dije, ¿cierto? Simplemente ahí van surgiendo las ideas. Luego yo digo, le aplico la C de combinar. Y cuando hablamos de combinar, la estrategia de combinar, para mí también es una de las mejores en el Scamper porque nos permite a nosotros obtener nuevas ideas creativas, ¿cierto? Como qué cosas podría yo combinar para que mi idea sea mucho más grande. Entonces, si yo, por ejemplo, sustituir, dije, ve, que no sea un podcast sino un programa radial, yo digo, ¿y por qué no combino esto? Entonces, ¿qué tal si es un podcast, pero que también tenga un programa radial y que adicional tenga unos videos educativos, ¿cierto? Entonces, en combinar es, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué cosas puedo yo combinar, ¿cierto? Para mejorar el producto, o sea, ¿qué componentes puedo poner juntos? Y también podría decir, venga, y si el podcast no es solo para los padres, sino que el podcast es para los padres y los hijos, ¿cierto? Y si el podcast, aparte de que es educativo, también es de entretenimiento. Entonces, miren que puedo empezar a combinar un montón de cosas alrededor de una misma solución, ¿cierto? Luego hablamos de adaptar. Y cuando hablamos de adaptar, eh, lo que yo les recomiendo siempre en adaptar, y pues acá su nombre lo dice, es
cómo actualizar el producto para satisfacer nuevas tendencias, perdón, o también conocido como qué cosas puedo traerme yo de de otros contextos que puedan adaptarse o que puedan implementarse en mi idea, ¿cierto? Cuando yo les digo esto, les digo, vea, ¿por qué no piensan e investigan un poquito y analizan qué han hecho con esta misma problemática en otra comuna, en otra ciudad, en otro departamento, en otro país incluso, ¿cierto? Pensarnos qué cosas de otras partes nosotros podemos adaptar y traernos aquí. Entonces, si nosotros empezamos a buscar todo el tema de deserción escolar y podcast de deserción escolar y qué tipo de y decimos, ve, resulta que nos encontramos un podcast no sé, en Estados Unidos, en Europa, en Bogotá, en cualquier parte, cualquier otra parte, y ese podcast trae invitados de diferentes disciplinas. Entonces trae, por ejemplo, estudiantes que dejaron el colegio, pero trae también expertos en creatividad y en arte, pues por decirles cualquier cosa. Entonces, ¿qué digo yo? Puedo adaptar al podcast diferentes invitados o traer diferentes invitados o voy a adaptar a mi podcast la experiencia de un podcast XY con el tema de los invitados, ¿cierto? Lo que pasa es que, ¿qué otras cosas puedo adaptar? Resulta que dice que si el podcast lo quiere escuchar una persona sorda, no podría, pues porque es una persona sorda claramente. Entonces yo digo, bueno, ¿qué adaptación tengo que hacer? ¿O cómo puedo adaptar mi podcast para que sea incluyente? Entonces yo podría decir, ve, voy a poner que el podcast tenga unas especificaciones o unas características con subtítulos, ¿cierto? Con subtítulos o que le podamos poner lenguaje de señas, ¿cierto? Entonces es una adaptación que yo le estoy haciendo. Entonces ahí es importante mirar qué cosas podemos traernos de otras partes que estén funcionando o de otros podcasts incluso, en este caso, que no son el mismo mío, pero que podrían funcionar en en el mío, ¿listo? Luego está modificar o magnificar, que es qué cosas podría yo cambiar o qué cosas yo podría modificar o qué modificaciones podrían yo hacerle para hacerlo más grande. Por eso también se llama modificar o magnificar, ¿cierto? Aquí lo que hacemos es que analizamos un poquito esas características o funciones que tiene nuestro producto, nuestro servicio y exploramos cuáles posibles modificaciones se pueden generar para que sea más innovador, ¿cierto? Entonces yo digo, ven, si yo les voy a ir poniendo, lo que ahí van poniendo también, qué podemos modificar, por ejemplo, para reducir los costos. ¿Qué pasa si modifican el diseño, la manera de hacerlo? ¿Qué pasa si modificamos o magnificamos la manera en que lo vamos a presentar? Entonces, yo podría decirles, ve, Dani, ¿qué modificación le hiciéramos al podcast para que fuera más interactivo? Pues como para que no sea solamente que yo me ponga los audífonos y escuche el podcast. Porque en un podcast, pues finalmente yo es que lo único que hago es escucharlo. Entonces podríamos decir, ve, ¿qué tal si en vez de que sea un podcast solamente, que en vez de que sea el podcast radial, lo modificamos y hacemos que sea un programa en vivo, donde haya, por ejemplo, un ilustrador que vaya, para que sea también más interesante, por ejemplo, para los estudiantes, y vaya ilustrando todo lo que vamos conversando y que finalmente quede como una historieta de lo que se habló ese día, ¿cierto? Es como nosotros podemos magnificarlo o hacerlo más grande. Luego está proponer para otros usos. En el proponer para otros usos es, como su nombre lo dice, pues qué otros usos podríamos darle nosotros a nuestro producto o servicio, ¿cierto? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es pensarnos en eso, qué otro uso puede tener nuestro producto o servicio. eh, si lo podríamos utilizar en otros temas, si podríamos darle otra forma del producto. Entonces, en el ejemplo del podcast, podríamos pensar, ve, ¿qué tal si el podcast también se convierte en una vitrina de emprendedores, ¿cierto?
Y en el podcast vamos poniendo cuñitas no sé, que tengan que ver obviamente con el tema educativo, entonces de ventas de libros, de venta de publicidad para profesionales en educación, de ventas de material didáctico, de diferentes cosas. ¿A qué tal si si el podcast lo volvemos también una vitrina de oferta educativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros usos podría yo darle a a mi producto o mi servicio? Luego está la E de eliminar. Y eliminar es que efectivamente yo le puedo quitar o qué partes son inútiles o no valoradas por los clientes. Que definitivamente digo yo, eliminemos esto. ¿Qué es importante aquí? Que si yo le voy a eliminar algo, cuando se lo elimine, en esa eliminación no puedo quitarle la innovación o quitarle el valor a mi producto o servicio, ¿cierto? Es decir, yo que elimine cosas o componentes para simplificar el producto o el servicio sin comprometer el resultado final de este. ¿Listo? Entonces ahí empiezo a pensar, listo, ¿qué características podría eliminar? ¿Qué es lo menos esencial y podemos prescindir de esto? Porque entonces yo diría, bueno, es que para grabar el podcast necesitamos un espacio, no, pero que no haya un espacio, pues eliminemos el espacio, podemos hacer el podcast de manera virtual y nos conectamos con los invitados de manera virtual, o qué puedo eliminar para disminuir los costos. Entonces, en el caso del podcast, decir como no, eliminemos que no vaya a ser en una plataforma como Spotify o como YouTube, sino que solamente vamos a publicarlo en las redes sociales y lo vamos a hacer a través de un video. O sea, vamos a eliminar el podcast y van a ser videos solamente. Entonces, ¿qué cosas puedo eliminar yo? Y finalmente está reorganizar o reordenar, que es la R, que es cómo me puedo repensar algunos de los pilares centrales del proyecto o de la idea, ¿cierto? Y cuando hablamos de eso es cómo se podría como reorganizar el orden o los pasos en el proceso para hacerlo más eficiente y reducir tiempo. Entonces yo empiezo a pensar, listo, para yo hacer un podcast, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, primero entonces tengo que buscar el tema, investigar sobre el tema, crear el guión, las preguntas, traer los invitados, ¿cierto? Resulta que yo digo, no, yo necesito reducir tiempo. Si yo me pongo a hacer la investigación y todo, yo lo único que voy a hacer es, vea, yo voy a poner el tema, voy a poner el invitado, yo voy a poner el tema, las preguntas y traigo el invitado y que el invitado ya sea el experto que me da la investigación sobre el tema. O sea, yo no voy a hacer investigación, ¿cierto? O qué tal si traigo el invitado y no tengo guión, sino que lo hacemos simplemente conversado, ¿cierto? Ahí me estoy reduciendo tiempos. Entonces lo que tenemos que pensar es qué cosas podemos repensarnos o reorganizar para disminuir tiempos y para disminuir costos también. Si podemos cambiar algunos componentes o formas para que sea más accesible, ¿cierto? Para que sea accesible a mucha más población, entonces que sea accesible a personas con discapacidad, adulto mayor, niños y niñas. Entonces, ¿cómo nosotros nos repensamos eso? Y al final, cuando ya todo esto pasa, yo lo que hago es, listo, ya le hice todas las preguntas a mi idea partió siendo, entonces yo llego y cojo todas las ideas y digo, listo, mira, mi idea partió siendo un podcast para los padres de familia con temas educativos para evitar la deserción escolar. Y yo le apliqué el Scamper y empecé a mejorarlo. Entonces yo me traigo todo esto que puse en el Scamper y digo, de lo que tiene el Scamper, yo tengo que pensar qué cosas son viables y cuáles cosas no. Entonces yo empiezo a decir, vean, yo creo que puede funcionar que sea el podcast, que obviamente esté en línea, pero también que el podcast salga en la emisora del barrio. Prum. Entonces era un podcast más un programa radial. Y vamos a tener programas no solo para los padres, sino también para los jóvenes. Pum, entonces con programas para jóvenes y padres. Vamos a adaptarlo para que tenga subtítulos y lenguaje de señas. Pum, traigo esto para acá. Cuando yo miro la idea al final, miren que la idea es totalmente diferente, ¿cierto?
Entonces yo ya lo que digo es, mira, pasamos de hacer un podcast, a hacer un podcast para los papás educativo, a hacer un podcast y programa radial accesible para todas las personas, con lenguaje de señas, subtítulos, con temas de educación, entretenimiento, y consejos para padres y estudiantes para evitar la deserción. Y adicional, vamos a tener una vitrina de emprendimientos, negocios y cursos que puedan fomentar la creatividad en los estudiantes. Miren que inmediatamente la idea cambia. O sea, cuando nosotros aplicamos el Scamper, y esto lo tienen que tener súper claro, siempre vamos a partir de una idea inicial y vamos a terminar con una idea final totalmente diferente. ¿Listo? ¿Es claro el Scamper? Chicos y chicas, ¿es claro el Scamper para todos? Hágale pues. Profe, una duda. ¿Hay alguna especie de tipo límite o así de tipo restricción de cuántos cambios puede haber en un proyecto? ¿O es cuántos cambios uno quiera? Tantos cambios, Miguel, como tú quieras. Es más, entre más cosas le pongas, mucho mejor, ¿cierto? Pero ojo, hay una Sí. cosa también importante y es, Miguel, que no tienen que aplicar todas las letras. Por ejemplo, yo digo, ve, yo siento que hay cosas que puedo sustituir, cosas que puedo adaptar y cosas que puedo modificar. Pero yo siento que no hay otros usos, ni reordenar, ni combinar, ¿cierto? Está bien. O sea, siempre se les recomienda que aplique, que uno a una idea le aplique mínimo 3 letras del Scamper, mínimo 3. Si se las aplicas todas, vas ganado, o sea, vas a poder mejorar muchísimo tu idea. Si no se las aplicas todas, no pasa nada. Pues para que también tengan eso presente, que no es necesario aplicárselas todas. Y porque, miren que esto es importante porque cuando ustedes ya lleguen, por ejemplo, a las asesorías con las ideas, con la idea ya lista, seguramente nosotros les vamos a empezar a hacer preguntas de cómo llegaron hasta esa idea, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, Dani llegara solo con el podcast, así como como ella me lo dijo, como yo lo acabé de decir inicialmente, un podcast educativo para los papás, lo primero que vamos a hacer nosotros como profes es preguntarle, listo, equipo, ¿por qué decidieron que el podcast fuera así? Evaluaron si el podcast podía ser ¿por qué no un programa de radio? ¿O por qué no un programa de televisión en el canal comunal? ¿O por qué no esta cosa, cierto? Entonces nosotros vamos a empezar a hacerles preguntas a las que ustedes seguramente nos van a responder. No, Cata, es que mira, nosotros nos dimos cuenta que le aplicamos esto, hicimos esto y terminamos en una idea así innovadora. Entonces, cuando ustedes aplican esto, posiblemente las preguntas que nosotros tengamos sean menores y lleguen con una idea tan bacana que nosotros ni siquiera se las tengamos que, o sea, ni siquiera les sugiramos alguna modificación. ¿Listo? Entonces, recuerden, no se las tienen que aplicar todas las letras. Entonces, en este momento, si alguien quiere, yo ahí hice más o menos el ejemplo con Dani, si alguien quiere que hagamos un ejemplo conjunto con el de ellos y no hacemos un scamper, porque quiero ver que si les haya quedado claro, hacemos un scamper con la idea que veníamos trabajando de las viviendas. ¿Alguien quiere que lo hagamos con su idea o lo hago con la que veníamos trabajando? Listo. Lo voy a hacer entonces con la que veníamos trabajando. Vamos a empezar con las primeras 3 letras. Ya les voy a compartir el slide para que por favor ingresen. Ahí tienen el slide y ya les voy a compartir la pestaña. Listo. Vamos a partir de un problema, no, de una idea. Y la idea, que fue una de las ideas que más me gustó la semana pasada, el martes, en lo que hicimos, la idea va a ser, y se las voy a escribir, la idea inicial es una app que permita encontrar compañeros o personas para compartir vivienda. Listo, esa es mi idea inicial. Esa fue una de las ideas que habían puesto ustedes la semana pasada.
Vamos a empezar entonces por las S de sustituir, ¿cierto? Ya todos están ahí ingresando al Slido. Entonces vamos a empezar por sustituir. ¿Qué sustituirían ustedes de esa aplicación? ¿Cierto? Entonces, como con el ejemplo que yo les di ahorita, podríamos, y lo escribimos así, podríamos sustituir lo que yo les decía con el de Daniela, que no sea un podcast, sino un programa radial. Entonces, piensen en esta aplicación y piensen que esta aplicación la tenemos que hacer supremamente innovadora. ¿Listo? Entonces, todos ingresen por al Slido y empezamos con el sustituir. Ya está ahí habilitado. Pueden ir ingresando. 5 minuticos para este. Sí, exacto, eso es sustituir. Ojo, aquí, este que acabaron de poner es que sea tanto app como web, sería para combinar, porque ahí estamos combinando. Sustituir es que sea una o la otra, ¿cierto? Entonces, sustituir podríamos decir que no sea una app, sino una página web. ¿Listo? Porque aquí sería combinar. Acuérdense que estamos haciendo el de la aplicación, porque aquí dice que lo transmita por la radio, no sé a qué se refiere. Que sea un periódico comunal en los clasificados. Recuerden que estamos trabajando con ese problema que les puse en el chat, con esa idea que les puse en el chat. Una app para compartir vivienda. Una app que permita encontrar compañeros o personas para compartir vivienda. Ya no estamos hablando del podcast. Que no sea una aplicación, sino un grupo de WhatsApp o Facebook donde las personas interactúen para encontrar su compañero ideal. Grupos en redes sociales, que sea un blog, que haga difusión por la radio para las personas que no tienen manejo del celular. Sustituir la aplicación con un canal de YouTube. Podría ser una página web que para tener más entradas y mejor orden. Un periódico comunal en los clasificados. Página web llenando un formulario o de forma física. Muy bien, ahí hay muy buenas ideas. Los que quieran pueden ir ya escribiendo en combinar. ¿Listo? Recuerden que combinar es lo que, como el que hizo el primer compañero que puso, que sea tanto app como web. Miren que ahí están combinando las dos cosas. ¿Listo? Listo, periódico y app e Instagram.
Web para enterarse de... Ay, esperen que se me... Una web para enterarse de viviendas baratas y una app para buscar roommates, que sea la app dentro de las redes sociales, publicaciones, muros informativos, redes sociales y zona de recreación. App tipo videojuego para lograr cosas en común y tener el compañero ideal, combinar página web con redes sociales, que sea tanto web como canal de audio, de radio. Hay buenas ideas, hay buenas ideas. Ojo, el que puso Tinder versión Rumi, ese, por ejemplo, van a adaptar. ¿Por qué? Porque miren que ahí no estamos haciendo una combinación de factores. Lo que vamos a hacer es hacer una adaptación, ¿cierto? Y ese era el ejemplo que les iba a poner cuando llegáramos a adaptar. Yo puedo adaptar las mismas características de Tinder, pero en versión roommates o compañeros de vivienda, ¿cierto? Entonces, ahorita en adaptar, el que puso Tinder versión roommate dice qué características del Tinder le pondría. Ahorita cuando pongamos el de la red social. Listo, entonces acá van a combinar seguridad para bloquear, reportar a las autoridades y después se puede acordar reunión física. Entonces ahí tres cosas. Muy bien. Vámonos ahora a adaptar. ¿Listo? Piensen en esto. Adaptar es eso que yo les acabo de mencionar, lo que escribió el compañero de Tinder. Entonces, que sea un Tinder para encontrar compañero de vivienda. Entonces, en adaptar, mencionen qué características adaptarían ustedes de la aplicación. Entonces, una, por ejemplo, sería, eh, no sé, que uno pueda hacer match con la persona que tenga, que uno tenga que poner un perfil, que ese perfil, por ejemplo, sea verificable por, no sé, centrales de riesgo, pues voy a poner un ejemplo, yo no sé quién pueda verificar el perfil. Pues como pongan todas las características, o el que dijo también que fuera como un videojuego. Entonces pongamos todas esas características que tendríamos que adaptar nosotros en nuestra, en nuestra idea. Mostrar las habitaciones en 3D, que tenga una calificación de buenos comportamientos. Sí. Calificación y opiniones de los perfiles, muy bien. Una buena manera para uno hacer el scamper es también pensar en que si esto existiera, yo qué características quisiera que tuviera. Listo, para que las vayan poniendo ahí. Tinder versión room y características verificado en la app, antecedentes legales y financieros, imagen de la persona, hábitos, personalidad. En este dice el jugador diseña su hábito con estilo propio, preguntas rápidas y gamificadas para detectar gustos, música, comida, hobbies, hábitos. El perfil se integra en la jugabilidad, por ejemplo, si pone que amamos el café, muy bien. Yo creo que a esta persona le gustan los videojuegos y sabe de videojuegos, un poquito.
Listo, ahí están escribiendo más. Que sea obligatorio reunión, filtros múltiples a fin de encontrar rápidamente a los roommates. Uy, esto está fuerte. Posibilidad de otras personas para poner características de su interacción en su perfil. Ejemplo, yo que hablo con Pepito, veo que es de personalidad fuerte o conflictivo y lo puedo poner para que otros lo vean y lo sepan. Podría pasar. Calificación con estrellas, muy bien. Listo, les voy a compartir, porque el slide no me deja sino ir haciendo de a 3 preguntas, la segunda parte del slide, que ahí se las acabo de mandar al chat para que ingresen, para que hagamos la otra parte. Listo, ahí están en... Podemos crear un programa de programación donde se ponga, no sé qué quisieron decir con esta palabra, que tenga cada inquilino para así encontrar un buen roommate y ya de búsqueda de roommates tipo ChatGPT. Muy bien, listo. Ahora vamos a entrar al otro. Y vamos a hacer las que, las que siguen, modificar, proponer para otros usos y eliminar. Listo, ahí pueden ingresar ya también. Acuérdense en que modificar es modificar o magnificar, es también qué podemos hacer para que, para que sea mucho más grande, ¿cierto? O sea, qué aspectos, qué presentación o qué cosas tendríamos que modificar para que sea muchísimo más atractiva, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, no sé, vamos a suponer lo que dijo el compañero, vamos a mirar antecedentes financieros, pero es que resulta que yo estoy em, reportada en data crédito por culpa de una amiga. Entonces eso me va a generar baja reputación. Entonces yo digo, no, modifiquemos eso, no le pongamos, que no tengamos que tener los antecedentes financieros, por ejemplo, ¿cierto? Lo podemos modificar. En vez de antecedentes financieros, que nos dé una carta de recomendación del trabajo o de una recomendación comercial, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas podrían modificar ahí? Ya pueden empezar a escribir.
Muy bien, poder programar reuniones virtuales dentro de la app. Que haya una oficina física. Porque, por ejemplo, con este, que nos dice el compañero o la compañera, claro, como si no tiene usted espacio en el celular, ahí podríamos poner y podríamos hacer la modificación completa, y es que no sea una aplicación, sino que finalmente sea una página web también. Podría funcionar. Esto me encanta. O sea, que sea que con inteligencia artificial me pongan retos y me digan, vea, su compañero ideal es, ¡pum!, y me mande la foto de una. Eventos de intercambio de mundos, chévere. Que no sea solo para esta comuna, muy bien, que sea para varias comunas. O sea, que sea una app que se pueda utilizar en todo Medellín. Con este que pusieron acá de eventos de intercambio de mundos, ahorita les voy a dar una idea para proponer para otros usos. Muy bien. Ojo, aquí, que no sea solo para encontrar, sino también para reportar a esos usuarios que no son buenos roommates, muy bien. Hay cosas que no he visto que han puesto, porque han puesto siempre es como para uno encontrar roomie, pero entonces si yo no estoy buscando roomie, sino que quiero publicar mi casa, o sea, yo quiero publicar que en mi casa tengo espacios para eso. Porque si todos estamos buscando casa, ¿qué hacemos? Que hay que. Vean, este que me está haciendo, ahorita yo quiero saber quién es esta persona que está poniendo todo esto del videojuego. ¿Quién está poniendo todo esto del videojuego? ¿Es Daniela o quién? Que levantó la mano. Dani, ¿tú que levantaste la mano? No, levanté la mano para decir que me parece que es muy, pues no sé si ya exista la idea de la app, pero es muy buena y se puede estar implementar, ¿cierto? Cierto, yo estaba pensando en eso también. Y yo dije, porque normalmente, bueno, yo no sé quién, ahorita le preguntamos a la persona del videojuego, pero con eso que tú dices, Dani, me parece muy buena idea, sobre todo porque muchas personas, sobre todo en este momento, que los arriendos están tan caros en absolutamente toda la ciudad, ¿cierto? Es que me parece que soy yo, muy bueno, soy yo y no sé quién es usted porque no sale el nombre. Em, es muy importante este tipo de cosas porque ahora una persona, no sé, pagar un arriendo de 1.000.000 de pesos ganándote un salario mínimo se vuelve muy complejo, ¿cierto? Entonces, como los arriendos en la ciudad están absurdamente caros, o sea, es una cosa impresionante que también se da por un tema de la gentrificación que se está dando por el tema de los Airbnbs y de las visitas de los extranjeros que han encarecido un montón también el estilo de vida de las personas en la ciudad. Esta idea me parece una nota, o sea, yo no la conozco y me encantaría que la pusieran. Podemos tomar en cuenta un programa donde las personas que conozcan los roomies de su opinión, de cómo son, tengan una constancia de cómo pagar el arriendo. Muy bien. Listo, ahora proponer para otros usos. Pasen a proponer para otros usos. Y con el de proponer para otros usos, el que haya dicho el intercambio de mundos, en proponer para otros usos también se me ocurre que esto se convierta en un espacio donde, o sea, por ejemplo, en proponer para otros usos, donde nosotros podamos, no sé, es como poder, vamos a suponer que yo me tengo que ir de esa casa, ¿cierto? Entonces, en proponer para otros usos que se convierta también como una plataforma de recomendados, ¿cierto? O sea, como yo te recomiendo, como si estás buscando roomie, ve, yo te recomiendo a Daniela.
Daniela es súper tesa en esto, ¿cierto? O sea, no solamente para buscar, sino que yo también pueda poner recomendación. O que se creen a través de la aplicación eventos. Yo no sé si alguna vez han visto esos eventos que son como citas rápidas. Entonces, que usted va pasando cada 15 minutos. Entonces, que a través de la aplicación se creen eventos de citas rápidas, pero para encontrar roommate, por ejemplo. También podría funcionar. Muy bien, que arrienden los locales, no solo para las personas, sino también para negocios. Para el tema de empleo, funciona perfectamente también. Me encanta que están demasiado creativos. Hayan varios espacios en la web, los lugares casas, tanto para vender o alquilar, otro para encontrar las personas. Uy, este de mudanzas y transporte también súper importante. Otro para mantenimiento y reparaciones de la casa. Así tenemos un foro para todas las necesidades. Este está muy chévere, o sea ahí tenemos un montón de usos y es no solamente para encontrar roommates, sino también para, bueno, es que yo ya me voy a pasar, necesito saber quién hace la mudanza. Ah, pero es que se nos dañó en la casa, necesito saber. Y miren que ahí, con eso que ustedes están diciendo, estamos dando la solución o estamos trayéndonos un montón de ideas que teníamos en la vez pasada, que hablábamos también de una plataforma de cómo conectar los emprendedores o las personas como para hacer un trueque también. Miren esto, y acá se me acaba de ocurrir una idea, que la aplicación también se puede implementar como uso de las mascotas, donde se pueda decir también buscar casa hogar para mascotas, pero aquí también puede ser que yo que dentro de lo que haya en la aplicación yo pueda buscar una casa para el cuidado de mi mascota mientras yo estoy de viaje, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces que yo sepa, mira, yo sé que en esta casa, con estas personas que están viviendo, ellos ofrecen el servicio de cuidado de mascotas, ¿cierto? Entonces que yo diga, en esta casa yo puedo dar mi mascota. Y ahí estamos dándole otros usos. Que haya compra y venta de muebles usados. Ya le estamos metiendo terapia y todo, me encanta. Terapia social o coaching puede usarse para ayudar a personas con ansiedad social a practicar interacciones en entornos seguros. Súper bien. Ah, no, y están de una creatividad, pero impresionante. Me encanta. Y ahora vamos a hacer eliminar. ¿Qué definitivamente eliminaríamos de la app? Todos quisiéramos eliminar a los inquilinos molestos. Ojo, cuando hablamos de eliminar es que eliminaríamos de la aplicación. Entonces, por ejemplo, que haya un chat libre sin moderación, eso lo quitaríamos, que no haya un chat libre. Riesgo de spam, acoso, conversaciones inapropiadas, me parece. En lugar de eso, chats guiados con preguntas, reacciones, al menos en las primeras interacciones, súper bien. Publicidades innecesarias, totalmente de acuerdo. Lo más aburridor de las aplicaciones gratuitas son las publicidades, pero finalmente que no, si son publicidades que están acorde con lo que es la aplicación y lo que estamos buscando, es una nota, pero cuando te meten publicidad de todo, es horrible.
Muy bien, o sea que no se puede ver toda la información personal. Listo. No veo que nadie esté escribiendo, entonces con todo esto que acabamos de ver, nos faltaría el reordenar. Con todo esto que acabamos de ver, en lo que modificaríamos, en los otros usos, en el eliminar, en el sustituir, combinar y adaptar, quiero que me escriban en el chat soy yo, Juliana. Juliana, ¿usted estudia qué? ¿Desarrollo de videojuegos o programación? Que escribió todo eso. No, Ahora costos y presupuestos. estudia costos y presupuesto y por qué sabe todas esas cosas de programación. Porque pues eso es necesario para todo, pues hoy en día se necesita para todo, cualquier puesto. Muy chévere. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que en el chat recuerden la idea inicial. La idea inicial era una aplicación que permita encontrar compañeros o personas para compartir vivienda. Con todo lo que hicieron, quiero que todos los que hayan interactuado, los que quieran poner, me pongan cómo creen que quedaría la idea. Describan la idea, pero ya la vamos a hacer en el chat de la reunión. Escríbanme ahí cómo queda la idea final, en el chat. ¿Cómo quedaría? Con todo lo que, coja todo lo que usted quiera, elimine, le quite, le ponga las de todo lo que dijimos y usted me dice, esta Cata es la idea final. Pónganla ahí, en el chat. Asumo pues que están escribiendo acá en el chat de nosotros, no en el slide, ¿no? Sí, escriban en el chat. 5 minuticos para que escribamos las ideas, listo. Muy bien. Miren las ideas y miren que van saliendo ideas diferentes. Ahí ya vamos teniendo 2 ideas.
app que permita buscar compañeros de apartamentos según preferencias y gustos en común, que tenga varios módulos y secundarios en donde se pueda poner disponibilidad de las viviendas, hogares de paso o guarderías para mascotas y tenga una excepción adicional que permita crear un avatar e interactuar en el multiverso. Una app tipo Match Quest mezcla perfil seguro, emparejamiento inteligente, minijuegos cooperativos para encontrar a tu compañero ideal, amigo, compa de piso o colega. Incluye retos divertidos para medir compatibilidad real, filtros claros de intereses y hábitos, conexión con personas de otros países para intercambio cultural y apoyo psicológico en línea para fomentar relaciones sanas, todo gamificado para conocer gente sea tan entretenido como jugar y un sistema anti-toxicity que cuida la experiencia. Wow. Entonces, miren, crear un blog, esperen que es crear un blog con opiniones de habitación, alquilar, con experiencia de ayuda en crecimiento personal, espiritual y laboral, y que la aplicación sea un filtro para interactuar, una aplicación para encontrar roomies o servicios relacionados que la vivienda y la mudanza en la cual haya acceso a información personal pertinente, la cual pueda dar o no acceso a los usuarios con otros, con una amplia variedad de encuentros, desde conversación en línea, videollamadas, muy bien, lo de las videollamadas no lo habíamos puesto a encuentros en persona que sean monitoreados, generando espacios seguros. Miren entonces la importancia de nosotros hacer el scamper. O sea, partimos de una idea súper básica, que normalmente eso es lo que nos pasa. ¿Ves? ¿Sabes qué? Yo quiero crear una aplicación donde yo pueda encontrar roommates y simplemente empiezo a hablar con la gente. Pues ya. Miren absolutamente todo lo que salió de aquí. O sea, salieron unas ideas súper bacanas. Y todo esto dándole solución al problema que nosotros habíamos hablado de la vivienda, un problema que nos estaba, empezamos hablando del tema de infraestructura, eh, miren acá el software hable de su perfil, hagan match con las personas compatibles, se les permita después hablar. Entonces, miren, nosotros empezamos con un reto, que el reto era el tema de vivienda y de infraestructura de la vivienda en la comuna, ¿cierto? Y la pérdida de la vivienda por la infraestructura donde estaban. De ahí empezamos a sacar otros problemas y era como la gente se tiene que desplazar, está frustrada, los arriendos son muy caros y de ahí nos salieron ideas de solución y era, venga, ¿por qué? Para que la gente no se tenga que desplazar, no se tenga que ir, para el miedo a que se le caiga su casa, para vivir más seguro. Alguien dijo, ¿por qué no creamos una aplicación? O sea, nos salieron un montón de ideas, vamos a suponer que nosotros las calificamos y en ese momento de esa idea de crear la aplicación, nosotros acabamos de partir de una idea así a tener una idea así. Eso es lo que nosotros buscamos que ustedes hagan. Adicional, porque miren, esto tiene un factor innovador gigante, ¿cierto? Ahorita la compañera nos decía, ve, yo no sé si eso existe. Si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, la aplicación como tal o el funcionamiento de una aplicación así sí existe. Lo que decíamos, lo que ustedes mencionaban, Tinder existe, la compañera acá, una aplicación tipo, yo no sé qué aplicación es esa de Match Quest, si existe. Julia, ¿esa aplicación es de qué? ¿Existe? ¿Te fuiste tú quien la puso? Sí, es como de esas aplicaciones que uno descarga que es como desde, pues como test de conocimiento o esas aplicaciones tipo Roblox que se meten, conocen gente, Sí, ya estoy mirando qué es. Acá la estoy así. viendo. Entonces, miren, este tipo de aplicaciones sí existen, ¿cierto? Existen aplicaciones para eso. Alguien habló también de Roblox, que es una aplicación donde uno, creo que también fue Juli, donde es normalmente con pura gente que es aficionada a los videojuegos. Entonces nosotros diríamos, pero es que esas cosas ya existen. Miren que lo que estamos haciendo, y por eso se convierte también en una innovación, es nosotros estamos trayéndonos algo que ya existe y lo estamos mejorando y lo estamos adaptando a una situación. Y esto lo que está haciendo que adicional, aparte de que sea una innovación tecnológica o de desarrollo, también es una innovación social porque está dando respuesta a un problema social que nosotros estamos encontrando. Entonces, miren que aplicar el Scamper nos permite a nosotros poder
mejorar una idea, ¿cierto? O poder amplificar nuestra idea. Yo creo que les quedó claro con esta aplicación cómo se aplica el Scamper, ¿cierto? Y cómo lo deberían aplicar a sus proyectos. Listo. Y finalmente, la última herramienta que pueden utilizar también, que es la herramienta de los 6 sombreros para pensar. Los 6 sombreros para pensar, o también conocida por su nombre original en inglés, que son los Six Thinking Hats, es una herramienta que la creó un señor de apellido Bono, y lo que él nos decía es, vea, para que usted pueda generar una buena idea, usted tiene que tener la capacidad de poder, se llamaba Edward de Bono ya, usted tiene que tener la capacidad o la habilidad de facilitar el pensamiento paralelo poniéndose en el papel de diferentes posturas. Es decir, usted tiene que tener esa capacidad de forzarse a pensar en diferentes direcciones y de ver el lado positivo, negativo y neutro de una idea. Porque si usted siempre está pensando de la misma manera, usted no va a poder encontrar una solución idónea a ese problema. Entonces lo que nos dice es, póngase un sombrero diferente y cada sombrero le va a exigir a usted que piense en una dirección diferente. Entonces de ahí los 6 sombreros para pensar y de ahí que él dijera, con esto vamos a fomentar el pensamiento creativo y vamos a tratar de buscar una manera de solucionar esos problemas que se nos van presentando. Entonces está el primer sombrero, que es el sombrero blanco. Ahorita vamos a hacer un ejercicio rapidito con este. Vayan eligiendo un color de sombrero, si no yo los elijo al azar. Entonces el primer sombrero es el sombrero blanco, ¿cierto? El sombrero blanco es como el sombrero más racional, ¿cierto? El pensamiento más objetivo. Y este sombrero está basado en los hechos, ¿cierto? Lo único que dice son hechos y datos e información disponible real. Cuando nosotros, este ejercicio se hace siempre en equipos de trabajo, en este caso pues ustedes tienen sus equipos. Entonces, al usar este sombrero nos centramos en recopilar y analizar absolutamente toda la información y los datos, y todo lo que nosotros tengamos de esta situación. Aquí, cuando nosotros tenemos este tipo de sombrero y este tipo de pensamiento, que es el pensamiento objetivo, tenemos que evitar las opiniones, interpretaciones o emociones. O sea, nosotros aquí no podemos generar opiniones acerca de lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que nosotros pensamos. Aquí lo único que hacemos es dar datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir con el de Daniela de la deserción escolar, el 80% de los estudiantes, o que tienen que ser datos reales. Pues yo acá estoy haciendo supuestos. El sombrero blanco dice, el 80% de los estudiantes entre 15 y 18 años están dejando de estudiar por irse a trabajar, ¿cierto? El 20% de los estudiantes entre 15 y 18 años piensan que el colegio es aburrido. Yo empiezo a dar datos. Eso es lo que hace el sombrero blanco, ¿cierto? Él no está diciendo si eso está bien, si está mal, él lo único que hace es dar datos. Luego está el sombrero rojo, que también es conocido, el pensamiento emocional, ¿cierto? Este está basado en sentimientos y en intuición. Él lo que hace es que simplemente expresa las sensaciones y los sentimientos acerca del problema. Él no tiene que abordar nada, él no tiene que justificar nada, ni argumentarlo, ni hablar de los datos, nada. O sea, él simplemente expresa sus sentimientos. En el mismo ejemplo, entonces nosotros diríamos, el sombrero rojo podría decir, me parece muy preocupante y muy triste que los estudiantes deben de estudiar por irse a trabajar. Eso es acoso infantil. Es que es culpa de los papás que los estudiantes se salgan porque no los cuidan. Me siento muy decepcionada de la población de la Comuna 6 que no está cuidando de sus hijos. Es que todos los jóvenes se están saliendo y se están volviendo viciosos. Esto me genera mucho desconsuelo. Él no tiene ni que justificar ni nada.
Lo único, o puede decir, es que los jóvenes de ahora todos son muy vagos. Eso me da mucha rabia. El sombrero rojo puede decir absolutamente todo lo que quiera. Que es importante, y acá hay una labor de un sombrero, que es el sombrero azul, que es el del control. El sombrero azul simplemente va tomando nota de todo lo que está pasando y de todo lo que van diciendo los sombreros, ¿listo? Luego está el sombrero negro, que el sombrero negro, el sombrero negro es el sombrero que representa el pensamiento crítico. Él lo que hace es que analiza las debilidades y las amenazas, o digamos que las dificultades y los obstáculos. Cuando uno está utilizando el sombrero negro, lo que hace es que se enfoca en evaluar los inconvenientes o los posibles riesgos para prevenir problemas futuros. Cuando nosotros hablamos del sombrero negro, él lo que busca es prevenir errores y anticiparse a desafíos. Entonces, él posiblemente nos diga, vean, hay que tener mucho cuidado porque si nosotros fomentamos que más personas, ojo que esto puede ser o no puede ser, si nosotros fomentamos que las personas no se salgan de estudiar, vamos a tener un inconveniente en las economías de las familias porque los jóvenes son los que están ayudando al sustento de las mismas, ¿cierto? O mucho cuidado porque el hacer o el tratar de hacer que los jóvenes quieran estar más en los colegios puede generar mayor irritabilidad en ellos y hacer que por el contrario deserten. O tengamos mucho cuidado con este tipo de solución, con este tipo de problemas, porque mencionar que los padres pueden ser los culpables de que haya una deserción puede traernos problemas con la Secretaría de Educación. ¿Cierto? O sea, lo que hace es que simplemente empieza a prevenir errores y anticiparse a qué desafíos se nos van a presentar. O mencionar, ojo, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer que los estudiantes se queden, porque ellos cada vez tienen más pereza de hacer cosas extracurriculares, por ejemplo. ¿Listo? Luego está el amarillo, que es el pensamiento positivo o el pensamiento optimista, y él se basa en los beneficios, ¿cierto? Y en las oportunidades que nos ofrece este problema. Este lo que hace es que nos ayuda a ver los beneficios de una idea o de una situación. Entonces te podría decir, ojo, porque solucionar este problema nos va a ayudar a mejorar los indicadores de cobertura. Mejorar este problema nos va a ayudar a tener estudiantes, no, unos ciudadanos mejor formados, ¿cierto? Eso es lo que hace el sombrero amarillo. Al final llega el sombrero verde, que es el sombrero creativo. Y el sombrero creativo lo que hace es que toma absolutamente todo lo que dijeron y fomenta la generación de ideas. Ahí es donde salen las ideas para solucionar este problema. Entonces, él lo que empieza a decir es, vea, con lo que dijo el sombrero negro, con lo que dijo el amarillo, con lo que dijo el rojo, con lo que dijo el blanco, yo propongo que se cree. ¡Pum! Entonces él dice que se creen unos cursos de no sé qué, que se creen unos podcasts, que se cree un salón de entretenimiento, y él es el que pone todas las ideas, ¿cierto? Que nosotros posteriormente evaluaremos y mejoraremos. ¿Qué hace el azul? Lo que yo les decía, es la estructura lógica. Él toma nota de todo, pasa un informe, o sea, un papel permanente, pasa el informe y lo que hace es que al final dice, vea, se tomó la decisión de que vamos a aplicar esta idea, ¿cierto? Es claro los 6 sombreros para pensar. Listo, Jason levanta manito que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Con el mismo problema, ojo que acá no vamos a pensar en la solución, que la solución era la aplicación, vamos a pensar en el problema. Y vamos a mencionar, yo me voy a volver por aquí un poquito a lo que hablábamos el día de... Vamos a pensar en que el problema es que el aumento,
El aumento del arriendo obliga a varias familias de la Comuna 6 a mudarse a zonas más alejadas y menos seguras, lo que las hace sentir frustradas y con miedo. Este es nuestro problema. Y voy a empezar con el sombrero blanco. Ojo, en este caso, y porque lo estamos haciendo como un ejemplo, el sombrero blanco se puede inventar los datos, ¿cierto? ¿Alguna persona aquí quiere ser sombrero blanco? ¿Lo cojo yo al azar o qué? Listo, vamos a coger a alguien al azar. De todos los que están aquí conectados. Glady está por aquí. Glady Andrea Espinosa. Sí, acá estoy. Listo, Glady. Glady en este momento es el sombrero blanco. Glady, recuerda, el sombrero blanco es el que nos da todos los datos. En este caso, por ser un ejemplo, te los vas a inventar. Entonces, lo que vamos a hacer es, el problema es el siguiente. El aumento del arriendo obliga a varias familias de la Comuna 6 a mudarse a zonas más alejadas y menos seguras, lo que nos hace sentir frustrados y con miedo. ¿Qué datos tenemos sobre este problema, Glady? Eh, las familias, ¿cómo es que obliga a varias familias que? El aumento del arriendo obliga a varias familias de la Comuna 6 a mudarse a zonas más alejadas y menos seguras, lo que los hace sentir frustrados y con miedo. Entonces, ojo, cuando hablamos de ahí, Glady, de los datos, que son los que da el sombrero blanco, voy a poner las diapositivas que ahí me están diciendo que se las ponga. Lo que hace el sombrero blanco, entonces ahí él simplemente da datos, en este caso nos vamos a inventar. Un dato podría ser que vos me digas, el aumento del arriendo en la comuna ha sido aproximadamente de un 20% comparado con el año anterior. Eso es un dato, estamos inventando, porque eso es un ejemplo hipotético. Datos así, Glady, para poderle dar a los otros el paso. Bueno, no sé, hasta finales del año 2024 hubo un 30% de familias que tuvieron que mudarse a zonas alejadas, eh, a zonas más alejadas de la comuna, sintiendo pues esa inseguridad en esas zonas. Muy bien. Eh, el incremento de los arriendos en la Comuna 6 en comparación con el año anterior ha sido del 17%. ¿Cuántos más datos son, Katy? ¿Puedes darnos otro más? Eh, la inseguridad en las zonas alejadas, más alejadas de la comuna, ha incrementado un 35% en el último año. Perfecto. Sombrero rojo. ¿Alguien quiere ser el sombrero rojo? ¿O lo elijo también, así al azar? Nicole, sea usted el sombrero rojo. Nicole Cañas, Cifuentes. Desde el sombrero rojo, Nicole, usted acá puede decirnos absolutamente todo lo que sienta, ¿cierto? Y todas las emociones que esto le genere, ¿cierto? Entonces, ojo que ahí Nicole nos puede decir que se siente, pues que todo lo que podrías decir es como esta situación me genera mucha tristeza por esto, eh, o creo que nosotros unidos podríamos mejorar esto, o sea, usted sea tan emocional como quiera, Nicole. Puede hablar o puede escribir si quiere. No sé si no tienes micrófono, nos puedes escribir y yo voy leyendo lo que tú vayas poniendo, ¿listo? Entonces, en este momento, Nicole es el sombrero rojo. Asumo que va a escribir porque me escribió ahí por el chat, entonces creo que es porque no tiene micrófono, entonces vamos a esperar que nos escriba ahí.
Listo, entonces ahí dice mucha tristeza, frustración, abrumación por no tener la posibilidad. ¿Qué más emociones te genera esto, Nicole? Ojo, acá es muy importante uno también ponerse de lado y lado, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros decimos, resulta que es que, a ver, esperen que se me va perdiendo. Resulta que es que hay el aumento del arriendo obliga a varias familias a mudarse, ¿cierto? Pero pensemos también en el señor que está rentando y que diga, lo que podría poner también Nicole es, yo me siento muy preocupado por tener que aumentarle el arriendo a la gente, pero es que a mí también me están aumentando eh, los costos de cualquier cosa, ¿cierto? ¿Qué tipo de emociones? También para el otro lado. Rabia también, pero se me sale el impulso por querer trabajar más. Muy bien, listo. O sea, esa rabia la está impulsando a trabajar más. Muy bien, ¿quién quiere ser el sombrero negro? ¿Quién quiere ser el sombrero negro? ¿Algún voluntario o voluntaria? También la preocupación de que no me arrienden mi casa porque me toca subir los costos. Vean, esta es una muy buena interpretación desde la parte del arrendatario. Jorge, listo, de una, tú el sombrero negro. Lo que dice ahí Nicole, por el otro lado, también la preocupación de que la gente no arriende la casa porque ya la tiene muy costosa, pero que si la baja, nadie pues ya no le va a alcanzar para cumplir los costos. Asumo también que Jorge, no sé si vas a escribir, me imagino que sí, porque si escribiste ahí es porque tampoco tienes audio, entonces puedes escribir, Jorge, dale. Jorge va a ser el sombrero negro, entonces acuérdense en que el sombrero negro es el encargado de toda la parte más crítica, ¿cierto? De analizar qué aspectos negativos o qué riesgos tiene esta situación, ¿cierto? Y cuáles problemas o dificultades u obstáculos se nos pueden presentar en el camino para prevenir esos desafíos que tengamos, ¿cierto? Ahí vamos a esperar que Jorge nos escriba. Que alguien vaya pensando si quiere ser el amarillo. Puede ir también escribiéndonos las cosas. Listo. Riesgo de deslizamiento, por ende las familias deben evacuar. Eso es una cosa que va a pensar siempre el sombrero negro. Ah, aquí empezó, Mariana empezó como sombrero amarillo. Perfecto, Mari, dice, se pueden vivir nuevas etapas y oportunidades para conocer otros lugares, otras dinámicas de integrarme con diferentes personas y no quedarme siempre en el mismo entorno. Él está viendo el lado positivo a que nos tengamos que mover, ¿cierto? A ese tenernos que desplazar. Por el contrario, Jorge dice incertidumbre de dónde alojar la familia, ¿cierto? Entonces, es el tema de, bueno, ¿y dónde nos vamos a meter? ¿Cierto? Muy bien. Y si quieren, alguien hace el sombrero verde, que es, con esos datos que nos dio Glady, ¿cierto? Decirnos el aumento en los arriendos, el tema de cómo se están desplazando y demás, y con esto que nos dice el sombrero rojo, el sombrero amarillo, el sombrero negro, ¿cierto? Propónganme ahí una idea para este problema o para esta situación con todo lo que nos acaban de decir. La idea no puede ser la aplicación, ¿cierto? Porque miren que aquí ya ahorita le hicimos. Entonces, ¿qué otra idea se les ocurre para solucionar esta situación en particular? Alguien que quiera hacer sombrero verde o si varios quieren poner la idea haciendo sombrero verde, lo pueden hacer tranquilamente.
Lo ponemos ahí también en el chat si quieren. Lo pueden escribir o el que quiera activar el micrófono también lo puede hacer. Y me voy a ir al sombrero verde. Estoy esperando las ideas de los sombreros verdes, que no me las están escribiendo. Acá es muy importante que ustedes sepan que esto se genera como aquí se empieza a generar una discusión. Yo voy a hacer una primera intervención como si yo fuera el sombrero verde y voy a decir, ¿qué tal si creamos el condominio que mencionó el compañero la otra vez, que voy a tratar de buscarlo y leerlo, tal cual lo había mencionado? Eh, Está por aquí, por aquí. Crear un condominio en donde todas las personas que habiten sean una sociedad y puedan pagar el arriendo con trabajo comunitario según la experticia y experiencia de cada uno, ¿cierto? Entonces yo como sombrero puedo entrar y decir eso, pero inmediatamente puede entrar Jorge, que es el sombrero negro, a decir, esto puede generar problemas dentro de la misma comunidad porque unos van a trabajar más que otros. Entonces esto puede generar problemas. Pero entonces va a entrar el sombrero amarillo y va a decir, no, pero mira, eso lo que va a hacer es que va a fomentar un tema de trabajo colaborativo, ¿cierto? Esto siempre, y lo que hace la herramienta de los Six Thinking Hats es que se entre en una discusión, ¿cierto? Entonces vamos a suponer la otra idea, que es la de la aplicación. Entonces yo digo, bueno, ¿y si creamos una aplicación para esto? Y ahí va a pasar lo mismo, el sombrero verde, el sombrero amarillo, negro y rojo van a empezar a dar más información. Incluso el sombrero blanco que es Glady puede empezar a mencionar, ojo, según unos datos se menciona que el 30% de los robos que se crean en las casas es de vecinos. Entonces si creamos de condominio y estamos confiando, van a haber más robos, ¿cierto? Entonces ahí por ejemplo, Dani dice una red de ahorro en la comuna, así como las personas pagan natilleras para ahorrar, generar un ahorro en la comuna en el que para una casa puedan pagarle a varias personas, como entre dos familias construir una casa de 2 pisos. Entonces, aquí, ante esta situación, Jorge podrá dar su opinión como crítico, Nicole como la emocional, Mari como la optimista y Glady podrá darnos datos, ¿cierto? Al final, lo que hace el sombrero azul, ¿cierto? Es tomar una decisión de acuerdo a lo que todos dicen, ¿cierto? Y decir, según lo que todos me dijeron, los datos, los puntos a favor, los puntos en contra de la idea, considero que la mejor idea es esta y se selecciona una idea. ¿Listo? ¿Es claro el de los 6 sombreros para pensar esta herramienta? Listo. Ya que hace uno con esto, como yo les digo, para mí, y es una de las herramientas que más me gusta, aquí, por ejemplo, Jason también mencionó que crear un ente o grupo a nivel comunal encargado de recibir, detectar o anticipar estos casos y brindar soluciones posibles a las familias afectadas. Entonces, miren, estas dos herramientas a mí me gustan mucho, sobre todo porque nos ponen o nos obligan a pensar de una manera diferente y a ponernos en unos zapatos dependiendo de la situación. Los sombreros nos ponen como en diferentes situaciones y nos obligan a pensar positivo, negativo, optimista, emocional, irracional. El scamper nos obliga a hacernos preguntas de nuestra idea. Lo que ambos buscan es que finalmente esa situación o problema que a mí se me presenta, en este caso el reto o el subreto que ustedes ya definieron, que esa idea que yo tenga inicial en mi cabeza pueda entrar dentro de una discusión y yo la pueda em,
yo pueda hacerme diferentes cuestionamientos sobre ella hasta que finalmente yo pueda obtener una idea que efectivamente sí sea innovadora, que efectivamente sí solucione el problema o el reto que se me está planteando y que efectivamente sí esté siendo lo suficientemente viable como para yo llevarla a cabo y que genere el impacto que yo quiero que genere. Entonces, ¿cuál es la idea de estas herramientas? Como yo les decía, ustedes no tienen que aplicar todas estas herramientas que yo les expliqué y ponerlas en el documento, pero lo importante sí es que cuando nosotros estemos haciéndoles el acompañamiento en el documento y en la lectura del documento y les preguntemos cómo llegaron a esa idea, ustedes al menos hayan aplicado algunas de estas herramientas para llegar a la idea. Que no sea solamente como, no, Cata, es que se me ocurrió que yo quería hacer un videojuego y que el videojuego es este, es cómo llegaste a que la idea fuera el videojuego, qué investigación hiciste, qué hay atrás, en verdad las personas sí lo van a utilizar, entonces para que se hagan siempre estos cuestionamientos. Después de ya idear, viene la fase de prototipar, en la fase de prototipar los va a acompañar Paola el martes, em, y la idea es que ustedes van a hacer un prototipo de su idea. No piensen en un prototipo como si tuvieran que hacer algo súper real. Nosotros hacemos prototipos de baja fidelidad que luego Paula les explicará qué es, pero para que sepan que haremos un prototipo de nuestras ideas. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, si hay algún equipo que quiera quedarse estos 15 minutos que nos quedan y tiene alguna pregunta con su proyecto, puede hacerlo. Podemos estar acá esos 15 minuticos. Recuerden, chicos y chicas, las asesorías son importantes para este proceso, para que ustedes puedan llegar con una idea bien desarrollada, aprovechen estos espacios, pues porque ya estamos muy próximos a que ustedes tengan que estar desarrollando este documento porque miren, nos quedan 3 sesiones nada más, entonces aprovechen también el espacio de las asesorías, de ese acompañamiento con los promotores, con los asesores, y de pronto ven que en la agenda o en el booking para hacer las asesorías no hay un horario que se les acomode, hablen con su promotor y miramos qué horarios se pueden adaptar. Y nada, yo ya no los veo más en las sesiones, pero sí nos veremos cuando estemos acompañándolos en ese proceso de revisión de sus proyectos. Espero, en verdad, que hayan aprovechado estos días, que les haya gustado la jornada y los 3 días en que los acompañé. Y si no tienen preguntas o si alguien se quiere quedar o si quieren hacer alguna intervención, bienvenidos sean. Jorge, la asistencia, muy bien, ya se las voy a compartir. Muchas gracias por recordarme. Ya mismo les comparto la asistencia y la evaluación. Asistencia, ahí les acabo de enviar el link. Y la evaluación. Listo. Si nadie requiere como de esa asesoría en estos 15 minutos, ni tienen preguntas ni nada, entonces nada, acá terminamos. Muchísimas gracias por la asistencia en estos 3 días el que los acompañé, por la participación a las personas que siempre estuvieron ahí participando. Y nos vemos pronto cuando ya estemos en el desarrollo de esos proyectos y de esas ideas. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Muchas Cata. gracias, La verdad profe. que fue muy bueno toda la información que nos compartió. Y esas técnicas que uno pues realmente nunca las había escuchado. Por ejemplo, me gustó mucho esa, la de uno asociar cualquier objeto con el reto La de que las uno tenía, analogías. la de las analogías. Esa estuvo muy, muy chévere. Muchas gracias, Cata, y por compartirnos el conocimiento. No, a ustedes con todo, a ustedes muchas gracias por la asistencia. Ya saben que obviamente esto queda grabado, les comparten la presentación, les comparten algunos links en la página, les van a compartir links para que puedan profundizar en estos conocimientos si en algún momento lo quieren hacer. Y nada, que apliquen también esto a un montón de cosas que uno las puede aplicar, no solamente a este proyecto, sino que esto se puede aplicar absolutamente a todo. Si tienen una idea de negocio, aprovechense que esto se los enseñan cuando uno está presentándose a Capital Semilla y todas las cosas, aprovechen estas herramientas que les ayudan un montón. Gracias a ustedes, ahí ya se pueden, no se les olvide, asistencia y evaluación.
Feliz día. Feliz tarde, Catalina, que estés